Los mitos y las leyendas, son relatos o historias que gracias a su ambigüedad y misterio, tienen un cierto encanto para hacernos creer que fueron reales, a pesar de la poca información que tengamos sobre ellas. Hay bastantes historias de estas relacionadas con un montón de medios, como el cine, la televisión, o en este caso, los videojuegos, que es lo que vamos a hablar. Hoy te voy a mostrar 4 mitos y leyendas de videojuegos que se han hecho bastante famosas en estos últimos días. Sin más que decir, ponte cómodo, y disfruta del video. Sonic se automorisiona en Sonic CD. Aunque como tal no es una leyenda, fue una creencia que la gente tenía en esos tiempos, gracias a un easter egg que se escondía en el juego de Sonic CD. Este tema ya tuvo un video en mi canal en el pasado, y la verdad, me da un poco de nostalgia ver cómo ese video envejeció, entonces, decidí ponerlo aquí. Bueno, el ya antes mencionado easter egg, pasa cuando dejas a Sonic parado por unos 3 minutos en un mismo lugar. Al pasar el tiempo, Sonic mirará a la cámara y dirá la siguiente línea. Entonces, parece que Sonic, efectivamente se morisiona a sí mismo, ¿verdad? Pues no. La verdad, es que Sonic CD, es un videojuego etiquetado para toda la familia, entonces, dejar un easter egg así en un videojuego con esa etiqueta sería bastante oscura, y desentonaría mucho con el juego. Además, la línea que dice Sonic, traducida al español puede significar me voy. Entonces, se puede pensar que Sonic a lo mejor harto de esperar al jugador decidió salvar a Little Planet por sí mismo. Siendo este mito, completamente falso. Cartuchos de ET el extraterrestre enterrados bajo tierra. Si llevan un buen tiempo como yo en internet, conocerán la famosa crisis del videojuego, pero si no lo saben, esa crisis sucedió a inicios de los años 80, ya que la gente notaba que los videojuegos tenían un nivel de calidad muy bajo, haciendo pensar a la gente que los videojuegos eran tan solo una moda. Pues, el videojuego de ET el extraterrestre inició con todo eso, pues, en su salida en 1982, para la Atari 2600, fue mal recibido por la crítica, como por el público, haciendo que millones de personas que lo compraron quisieron devolverlo por lo glitcheado que estaba, y siendo considerado como uno de los peores videojuegos de la historia. Entonces en una noche fría de 1983, Atari mandó a enterrar millones de cartuchos de ET el extraterrestre en el desierto de Alamogordo, en México. Esta leyenda en sí, nadie sabía si era cierto, por la poca evidencia que se tenía, además, de que gente de Atari no hablaban mucho del asunto. No fue hasta que en un 26 de abril del ya lejano 2014, esas copias fueron descubiertas por Microsoft, Lightbox y Fuel Entertainment en el vertedero de Alamogordo, en una excavación. El motivo de esta excavación era para grabar el primero de una serie de documentales que fueron producidos por Microsoft, además al parecer, ET no era el único título que estaba enterrado, ya que también se encontraron copias de Centipede, que es otro videojuego para la Atari 2600. Pues, este mito, resultó ser verdadero. El cómo capturar a Mew, y los Pokégos. En la época que fueron lanzados Pokémon Rojo y Pokémon Azul, habían rumores sobre un Pokémon número 151 en el videojuego. Este Pokémon número 151 resultó ser Mew, cual no se podía capturar en el juego, sino, en un evento debías mandar tu cartucho a la oficina de Game Freak, para que te devolvieran el juego, con el Pokémon ya capturado en tu partida. Gracias al gran misticismo y misterio que emanaba Mew, se buscaba una forma de capturarlo adentro del juego, cual sí se podía, pero con usos de hacks o glitches que podían dañar tu partida. Pues, Mew fue el motivo el por qué Pokémon no fracasó en su momento, siendo que la franquicia le debiera mucho a este Pokémon tipo psíquico, pero gracias a su rareza, muchísima gente comenzaba a hacer teorías de cómo capturarlo de forma legal, analizando todo el juego.
Gracias a estos análisis, se pudo encontrar un misterioso camión donde se ubica el SS-AN, y se podía acceder a él gracias al movimiento surf. Entonces la gente teorizó que si llegabas al camión, y utilizabas el movimiento fuerza con un Pokémon, se movería y de abajo aparecería Mew, de forma furiosa y retándote a un combate. Esta teoría se volvió un mito bastante grande y extenso, pero al momento de realizarlo no pasaba nada, pues, Mew sí estaba programado dentro del juego, pero no estaba programado su radio de captura, siendo que este método sea imposible de realizar, haciendo que el mito fuese falso, y rompiendo las ilusiones de montones de jugadores de Pokémon en tener a Mew en su equipo. Pero Mew no solo hizo ese rumor, sino otro, porque en sí, Mew se puede considerar como un Pokégod, que es un Pokémon que son imposibles de capturar, y son superpoderosos, requisitos que cumplía. Este rumor tomó fuerza gracias a filtraciones de ese tiempo de la segunda generación, pues, se filtró el primer diseño del Pokémon Marill, Pokémon que se puede capturar en la segunda generación. En su momento, ese arte conceptual fue malinterpretado como un nuevo Pokémon desconocido dentro del juego, y se referían a él como Pikachu, por su gran parecido con Pikachu. El rumor fue de boca en boca, a tal punto de que muchos pensaron en su momento, que el juego tenía más Pokémons, de que lo que solían estar por defecto en el juego, y que eran superpoderosos, como puede un Pokémon llamado Mewtre, que se decía ser una evolución de Mewduo, en su momento, y hasta esto se prestó como broma, gracias a revistas que decían que podías tener a Yoshi o hasta a Luigi como Pokémons dentro del juego. Obviamente, este mito de los Pokégogs eran completamente falsos, por los cartuchos de Game Boy, gracias a que no podían tener almacenado a chorrocientos Pokémons dentro de sus datos, siendo imposible que estos Pokémons llegaran a existir en un momento. Un mito como el de los Pokégogs no se puede repetir, gracias al internet y los data miners, que observan los códigos dentro de los juegos de Pokémon de nueva generación. Para desmentirlo es tan solo hacer una pequeña búsqueda en Google. Cada copia de Super Mario 64 está personalizada. El 20 de mayo de 2020 en el foro X de 4chan, un usuario anónimo publicó una teoría relacionada de que cada copia de Super Mario 64 comercializada estaba de alguna forma personalizada, y que el juego es capaz de adaptar y crear entornos modificados de manera sutil, específicamente hechos para cada jugador y ver sus reacciones para que Nintendo los estudiara de forma indirecta. También, muchos usuarios señalaron la aparición de Wario dentro del juego en esta teoría, persiguiendo y observando la reacción del jugador. Se dice que cuando aparece puede provocar que el juego se congele, porque su aparición consume muchos componentes de la Nintendo 64, también hay que señalar que muchos usuarios dijeron que puede ser peligroso, gracias a que puede salir a la realidad, y recomiendan apagar la consola lo más rápido posible si se da dicho encuentro. Se dice que la aparición de Wario solo se hace a cabo dentro de unos cartuchos del juego. Mayormente esta creencia se le acredita a una imagen en donde la cabeza de Wario aparece en la entrada del nivel Dire Docks, donde supuestamente es el evento en donde aparece, además, de un video que se podía encontrar por YouTube sobre dicha aparición. Pero en realidad es una captura de pantalla de un anuncio del videojuego para el Space World de 1996, donde Charles Martinet, actualmente la ex voz de Mario y Wario, hablaba con la gente que pasaba alrededor. Y el video que se encuentra dentro de YouTube es solo un montaje. Otros usuarios señalan a la beta de Super Mario 64 mostrada en 1995, gracias a los cambios tan drásticos a comparación del juego final, y se considera un verdadero misterio. Esta teoría tomó más fuerza gracias al iceberg de Mario 64, cual salió en el mismo año 2020, donde se mostraban varias curiosidades desde la más conocida hasta la más oscura, y como supondrán, esta teoría apareció, tomando más fuerza y relevancia en el internet. Gracias a esto, inspiró a muchísimos usuarios en hacer videomontajes donde mostraban comportamientos raros dentro del juego, con el propósito de asustar y perturbar a los usuarios que llegaban a verlos. Esta teoría, mito o leyenda dentro del internet, a pesar de ser muy interesante, no es capaz de ser real, gracias a que era demasiado complejo realizar dicha hazaña por la poca capacidad de las consolas que poseían en esos tiempos, incluso hoy en día es demasiado complicado realizar dicho logro. Entonces, este mito o leyenda fácilmente puede ser falso, pero incluso hoy en día hay gente que defiende esta creencia.
Estas leyendas o mitos, marcaron un punto dentro del internet, algunos siendo reales, pero la mayoría en este video resultaron ser falsas. A pesar de eso, fue un recorrido bastante entretenido, e incluso, nostálgico. Muy bien, muchas gracias por llegar a este punto del video, espero que les haya gustado, tanto como a mí me gustó en editarlo. Dale like, comenta y suscríbete, si quieres ver más de este tipo de contenido. Me despido y conmigo será hasta la próxima. Sayonara.